Hola, bueno, ahora sí, buenas tardes y buenos días a todos los asistentes a este webinar. Para comenzar, bueno, vamos a primero a dar una pequeña presentación de quiénes somos y, bueno, un poco de qué va esto. Mi nombre es Gabriel Colson, soy ingeniero perteneciente al departamento de cálculo de la empresa Construsoft. Sí, nosotros en conjunto con la asociación Andese estamos, realizando este webinar dedicado a lo que sería el software Idea Estática Concrete and Prestressing para, bueno, mostrar un poco la posibilidad de diseñar elementos estructurales en prefabricado y en hormigón pretensado. Muy bien. Ya habiendo dicho esto, también es importante comentar que, bueno, todos los oyentes, bueno, estarán en solo modo de escucha, así que en dado caso que tengan alguna duda o pregunta, bueno, la pueden hacer a través del apartado de preguntas. También estas sesiones, la que se hizo la semana pasada y esta sesión que estamos grabando ahora, serán luego publicadas para el caso, bueno, de que la persona que se haya inscrito no pueda asistir a este webinar. Muy bien. Sin más, bueno, vamos a comenzar a un poco comentar lo que vendría siendo este software, ¿sí? Y bueno, de una vez vamos a lo que sería abrir el software de Idea Estática. Una vez que nosotros demos clic sobre el icono de Idea Estática, se nos abrirá esta pestaña, que es la pestaña que nos permitirá ingresar a los diferentes módulos que tiene la casa Idea Estática. Como vemos, tiene un módulo para el diseño de conexiones, un módulo para el diseño de secciones, sean de hormigón o sea de acero, y tiene un módulo para el cálculo de vigas. Pero, además, si nos vamos a los submódulos, vamos a ver que para el módulo de concreto tenemos módulos para el cálculo de columnas, módulo para el cálculo de pórticos, módulo para el cálculo de ménsulas y además tenemos el análisis de secciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, el webinar va a estar dedicado a lo que sería el módulo de vigas y en específico al análisis de, bueno, un ejercicio, vamos a ver si nos da tiempo para los dos, de una viga compuesta prefabricada. Muy bien. En este caso, bueno, para poder abrir el módulo tenemos que dar clic sobre viga y automáticamente eso nos abrirá lo que sería el módulo de estática BIM. Una vez ubicado en este módulo, lo que tendríamos que hacer es generar un nuevo modelo. En el nuevo modelo se nos abrirán ahora una serie de pestañas que nos irán dando un flujo de trabajo para definir las diferentes características y parámetros de la viga que nosotros, querramos modelar. En este caso, la primera ventana sería el tipo de viga y vamos a definir que es una viga de hormigón prefabricado y a su vez que es una viga prefabricada. Vamos a indicar también que es una viga de un solo tramo, para este caso en específico, aunque pudiésemos decir también que pudiese ser una viga continua, con varios tramos. También podemos indicarle en este punto que la alineación de las vigas sea a través de la superficie superior y que los apoyos estén ubicados siempre en la superficie inferior de los elementos. ¿Okay? Luego pasamos a lo que sería la siguiente pestaña y aquí nos preguntará, bueno, si va a ser una viga con cargas solamente en el plano o queremos definir una viga que tenga cargas fuera del plano. En este caso sería una viga poligonal cargada en 3D. Luego podremos definir aquí, que más adelante también podemos modificarla, la longitud de la viga. En este caso podemos indicar perfectamente que son 15 metros de tramo, que pudiésemos definir también, por ejemplo, que son 20 metros de viga. Muy bien. Ahora, pasando a la siguiente ventana, nos preguntará, primero, lo que serían los parámetros normativos. ¿Qué normativas vamos a usar para lo que sería la verificación y algún anejo que queramos utilizar en específico para realizar las verificaciones de los elementos? También nos preguntará la vida útil del proyecto de los elementos que estamos modelando. Dentro de las normativas de diseño tenemos lo que sería el Eurocódigo y la normativa suiza. ¿Okay? En este caso la normativa suiza no tiene anejo, ¿sí? Y si seleccionamos el Eurocódigo vamos a poder seleccionar cualquiera de los diferentes anejos nacionales que el programa tiene incluido. Además, si queremos incluir lo que serían las combinaciones de carga por puentes, podemos incluirlas dando check en este punto. Luego,
el segundo apartado de esta misma ventana va a ser el tipo de sección que nosotros queremos considerar en nuestra viga, ¿ok? Que más adelante igual vamos a poder configurarla, solo que en estos puntos tenemos un flujo de trabajo mucho más rápido para definir todos los parámetros de nuestra viga. En este caso, bueno, si queremos definir una sección, vamos a tener diferentes secciones entre la geometría básica, una geometría avanzada, ¿ok? Dado caso que nuestra sección no se encuentre en estas ventanas, vamos a poder siempre generarlas a través de una sección general de hormigón, ¿ok? Donde podemos generar diferentes secciones con diferentes geometrías. Y en este caso podemos definir lo que sería una sección mixta, ¿ok? Una sección compuesta, que va a ser el caso que vamos a estudiar con este ejemplo. Entonces, para el caso que vamos a evaluar, vamos a suponer que es una sección de este estilo, una sección en forma de I con una losa hormigonada en sitio. Una vez que hacemos clic, bueno, nos preguntará ahora los parámetros de diseño o geométricos de la sección, ¿ok? Y tendremos que, a través de, bueno, la nomenclatura y de los valores, definir la sección que queramos nosotros definir en nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, podemos indicarle que la altura total es de 950 milímetros, ¿ok? Que a su vez también la longitud del tablero a ambos lados es de 500 milímetros, ¿ok? Y que a su vez los componentes a nivel de material y de fase son diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, la viga, que es la viga pretensada, que va a ser fabricada en taller, puede tener una resistencia de hormigón un poco mayor que lo que sería el tablero de hormigón, que va a ser hormigonado en sitio. Entonces, el componente 2, como lo vemos aquí marcado, vamos a indicarle que es un componente que tiene una resistencia mucho menor que el componente 1, que es realizado en taller. Aquí, bueno, definir el número de los componentes, y una vez que ya hayamos definido lo que sería nuestra sección y geometría, vamos a también generar, podemos cambiarle el nombre si queremos, generar alguna rotación. Bueno, daremos clic a aceptar. Dando clic a aceptar, podremos indicarle si queremos que considere el peso propio a partir de la sección, que bueno, es lo más conveniente en este caso, que sea un ejercicio práctico, ¿sí? O si no, bueno, podemos despreciarlo e introducirlo como cargas uniformes. Podemos establecerle desde este punto una carga permanente impuesta y una carga variable impuesta, aunque también podemos hacerlo más adelante con las diferentes cargas y posibilidades de grupos de carga que vamos a poder aplicar. Muy bien, ahora si pasamos a la siguiente pestaña, veríamos lo que serían las fases de construcción. ¿Okay? Como lo comentábamos la semana pasada, una de las cosas más importantes que tiene el programa es que vamos a poder definir fases constructivas. Vamos a poder evaluar en cada momento del proceso constructivo de la viga todos lo que serían los estados de verificación de resistencia y ver las que serían las solicitaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a poder definir que la etapa de pretensado sea definida para el día 5, ¿ok? Que al momento de tener la viga en el depósito, que va a ser el día, por ejemplo, el 5.1, los apoyos van a estar ubicados a 20 centímetros. Pero al finalizar, ¿ok? Bueno, en este caso sería 40 centímetros, ¿ok? El programa recalcula automáticamente. Y al finalizar y tener la puesta en obra, van a estar ubicados a 20 centímetros. Esto serían las condiciones de apoyos para el caso de depósito en almacenamiento, ¿sí? Y para el caso de apoyos finales. También vamos a poder definir los días para los cuales se estarán generando cada fase constructiva. Vamos a poder, para lo que sería la etapa de servicio, definir una carga muerta sobreimpuesta, ¿sí? Y también tener lo que sería la evaluación de la etapa final de diseño del elemento. Una vez definido todos estos parámetros, bueno, haremos clic en lo que sería el botón finalizar, que hay un detallito de traducción, y el programa automáticamente nos generará lo que sería la viga que hemos, definido con los diferentes parámetros que hemos colocado en las ventanas anteriores. Entonces, como vemos, es una viga de 20 metros de longitud, para los cuales en la primera fase, que es la fase o en la fase final, los apoyos están a 20 centímetros, ¿ok?
Y luego, como veremos viendo, en las fases constructivas, durante la fase de almacenamiento, los apoyos estarán ubicados a la distancia que le hemos colocado, que serían 40 centímetros. Entonces, en este punto, ¿sí? Lo que tendríamos son los datos de proyecto. Un poco para comentar, el flujo de trabajo que debemos seguir en el programa sería primero, bueno, definir un poco los datos del proyecto, ¿ok? Definir dónde van a estar ubicadas las secciones, definir que estén adecuadamente colocados los materiales. Luego, verificar que los elementos estén definidos adecuadamente según, bueno, la geometría que tengo y las secciones que debería llevar cada uno de los elementos, y luego que los apoyos estén definidos en los puntos adecuados según la viga que, bueno, querramos evaluar. En este caso, como es una viga prefabricada y que a su vez tiene un hormigonado en taller y un hormigonado de una losa en sitio, ¿okay? Vamos a tener fases constructivas. Entonces, después de definir lo que sería la parte de proyecto, la parte de geometría, habría que definir las fases de construcción. Sería un poco el flujo de trabajo. Y luego de tener definido ya las fases constructivas, pasaríamos a definir los casos de cargas, ¿okay? Los diferentes combinaciones de cargas que pudiésemos tener, y luego ver que se hayan generado adecuadamente las combinaciones para cada uno de los grupos de cargas que hayamos definido. Esto sería perdón, lo que es el flujo de trabajo a seguir para la definición de las cargas y las fases constructivas. Luego de esto pudiésemos generar un cálculo de la viga para tener esfuerzos, reacciones y deformaciones, y después de ya tener lo que serían esfuerzos, deformaciones y reacciones para las combinaciones que hayamos ya definido y para las fases constructivas, pasaríamos a una siguiente etapa, que sería la etapa de definición de refuerzo del tendón, en este caso de pretensado, y sería la armadura activa, y lo que sería la armadura pasiva de las diferentes secciones, para luego ser verificadas con las reacciones y esfuerzos que obtuvimos en un principio. Esto sería un poco el flujo de trabajo para, al finalizar, tener un reporte del elemento que estemos evaluando. Entonces, una vez comentado esto, bueno, vamos a hacer ese flujo de trabajo que hemos comentado. Entonces, como indiqué, le habría que definir lo que serían los datos de proyecto, ¿ok? En este caso, podemos otra vez definir el anejo nacional, ¿ok? Definir si queremos considerar las combinaciones de carga para puentes, que el programa automáticamente va generando las combinaciones en función de los grupos de carga y las fases constructivas que le estemos generando, ¿ok? Entonces, eso es una ventaja porque no tenemos que definir luego las combinaciones de cargas para los grupos de cargas que definamos o las fases constructivas que estemos colocando en el proceso de elaboración de la viga. Podemos definir justamente para el tema de las combinaciones, si es un puente, qué tipo de puente es, para que se ajusten los diferentes parámetros de combinación y de coeficientes asociados, bueno, al tipo de puente que se defina. En este caso lo dejaremos sin puente. Aquí en este caso diremos que es una viga de hormigón prefabricada, compuesta, y que el periodo de vida útil es de 50 años. Lo mismo, aquí estaremos definiendo un poco lo que ya hemos definido anteriormente, lo que sería la alineación de la viga y la posición de los apoyos. Y acá abajo, un poco identificación del proyecto, ¿no? Esto solamente para que cuando pidamos el reporte nos aparezca, bueno, el nombre, el número del proyecto, si lo estamos numerando, el autor, la descripción y un poco la fecha en la que fue elaborado. Muy bien, luego de esto pasaríamos a lo que sería la definición de las secciones. Si en la primera parte no hemos definido la sección, bueno, aquí podemos definirla nuevamente o ajustarla en dado caso que nos hayamos equivocado en algún parámetro en específico. Entonces, como vemos, hemos generado solo una sección. Entonces, esta sección tiene una geometría, unos parámetros geométricos, que los vemos aquí a la derecha. Vale, el anejo, me pregunta Alejandro, perdona que interrumpí, me pregunta Alejandro si se puede incluir el anejo español. Todavía, como vemos a nivel de definición de normativas, los anejos que tiene colocados el programa son anejos, bueno, en específico para estos países y en general los del Eurocódigo 2 y lo que sería el Eurocódigo para puentes. El anejo nacional español no está todavía implementado, ¿sí? Si
mal no recuerdo, esto es un tema en lo que ya están trabajando los programadores y bueno, no nos sorprendamos si a final de año ya los tengamos en la actualización de final de año incluidos dentro de los parámetros de verificación. Muy bien, entonces, vale, como lo comentan, podemos considerar un periodo de vida útil de 50 años o de 100 años, ¿sí? Si lo queremos definir de 100 años, perfectamente podemos definir aquí 100 años. Eso no habría problemas. ¿Ok? Luego, en el apartado de secciones, podemos considerar, bueno, variar los parámetros geométricos de las secciones o de la sección que en este caso hayamos definido en conjunto con el material de los componentes. ¿Ok? Y bueno, las fases constructivas. En este caso, la fase 1 y la fase 2, que vendría siendo la fase 1, la viga pretensada, y la fase 2, el tablero de hormigón. Muy bien, entonces también en este punto podemos observar lo que vendría siendo las características o las propiedades de la sección a nivel de áreas, a nivel de inercia y posición de centros geométricos y inercias alrededor de los diferentes ejes. ¿Ok? Luego, en lo que sería la siguiente parte, siguiendo el flujo de trabajo, sería un poco verificar que los parámetros asociados a los materiales estén perfectamente definidos, porque simplemente, bueno, hemos definido un tipo de material, pero bueno, si queremos nosotros acá verificar que de cierta forma los parámetros de nuestro material estén un poco acorde con los que tenemos que considerar en el proyecto, podemos aquí directamente revisar estos parámetros. Si en dado caso tenemos un material que tiene unos parámetros diferentes, si vamos aquí a un material editado por el usuario, podremos, bueno, definir algunos de estos parámetros, ¿ok? Que, bueno, en este caso nos condicionará el tipo de material que estemos colocando, ¿sí? Perdón, en este caso, bueno, colocaré el que tenía anteriormente, ¿sí? Y bueno, ahora, siguiendo el flujo de trabajo, lo que tendríamos que seguir es el punto asociado a elementos. Aquí en elementos, que sería el apartado de geometría, nosotros tendremos los elementos o los diferentes elementos que el programa nos ha generado en función de la geometría que hemos definido. ¿Ok? Como vemos aquí, acá arriba tenemos la posibilidad de visualizar el número de elementos o número de nodos. ¿Ok? Y como tenemos activado el número de elementos, podemos ver el número a qué elementos está asociado. En este caso, la viga en su tramo principal, ¿ok? Sería el elemento 2, y ese elemento 2, como vemos aquí, podemos asignarle alguna de las secciones que hayamos generado. En este caso tenemos una sola sección, que es la sección para toda la viga, pero muy bien podemos tener una sección para los apoyos, una sección maciza, así que considere, bueno, la sección maciza en los apoyos. Podemos considerar luego que sean en diferentes fases, la sección de los apoyos en consideración con la sección central. Y bueno, eso sería un poco jugar con lo que serían las fases constructivas de la definición de la viga. En este caso, bueno, como es un ejemplo bastante sencillo, y con todo y eso veremos que en la definición de todos los parámetros ocuparemos casi toda la mayoría del tiempo, ¿ok? Porque podemos definir parámetros bastante completos o una definición bastante completa de lo que sería el cálculo de la viga. Y bueno, tener al final un resultado bastante bueno de este cálculo de hormigón pretensado con la viga compuesta prefabricada. Ok, siguiendo el tema de los elementos, veríamos aquí el tipo de elementos, ok, la longitud o el punto donde parte y la longitud del elemento y la sección a la que tiene asignada. Luego, pudiésemos revisar el tema de los apoyos o en este caso, bueno, definir un apoyo si no está definido. En este caso, como vemos, el punto 1, ¿ok? No tiene apoyo porque no tiene ninguna restricción, pero si queremos, pudiésemos aplicarle una restricción, ¿ok? Como vemos. O si en dado caso tendríamos que mover el apoyo porque no va allí, bueno, en este caso lo movemos del punto 2 al punto 1. Pero para el ejemplo, ¿ok? Quiero evaluarlo en el punto 2. Quiero que el punto donde esté colocada la viga, donde esté colocado el neopreno, sea a una distancia de 20 centímetros del borde. Muy bien. Luego de esto, como comenté, pasaríamos a lo que sería las fases constructivas, ¿sí? O las fases de construcción, donde primero tendríamos que
pararnos en el apartado de configuración, donde aquí definiríamos, bueno, algunos parámetros que nos permitirán tener esa configuración del efecto riológico en el elemento, ¿ok? De la fluencia del hormigón, por ejemplo, y bueno, todo el efecto de retracción. Entonces, aquí podemos definir el tiempo final del curado, vamos a dejar los 7 días, podemos definir la humedad relativa, ¿ok? Podemos, por ejemplo, poner 70%. Aquí podemos definir un intervalo de la zona rígida a considerar durante el intervalo no lineal, etcétera, etcétera. Sí, estos son, bueno, parámetros que nos podemos luego, en una sesión específica, sentarnos un poco con calma a discutirlos un poco. En este caso, bueno, cambiaríamos lo que sería la humedad y la finalización del curado la dejaríamos en 7 días. Luego pasaríamos a las fases constructivas, ¿ok? Estas fases constructivas las visualizaríamos en el orden en el que el programa nos ha planteado, es decir, en el orden donde es un orden lógico, donde en teoría sería construida la viga. Entonces, en principio tendríamos la primera fase, que sería la fase de hormigonado. Si en esta fase estaría la viga toda apeada, ¿ok? Y sería hormigonada con, bueno, en toda su longitud. En este caso, el caso de carga que se genera sería el peso propio, ¿sí? Y bueno, a evaluar en el tiempo cero. Luego tendríamos lo que sería la fase constructiva 2, que sería el día 5, que sería el momento en el que se define el pretensado. La definición del pretensado, bueno, podemos acá definir ciertos parámetros, como por ejemplo, si queremos considerar la resistencia del hormigón al día 5 o queremos considerar una resistencia en específico del hormigón. Entre otras cosas, bueno, podemos acá definir y ver lo que serían los parámetros asociados a esta fase constructiva, como por ejemplo los casos de carga que se generan, un caso de carga riológico, un caso de carga permanente y un caso de carga asociado a el pretensado. Además, se generan unas combinaciones de cargas en estado límite último, en estado límite de servicio, que engloban un poco esa situación en esta fase constructiva. Muy bien, luego tendríamos como tercera fase el depósito de almacenamiento. ¿Okay? Como vimos aquí que se trasladan los apoyos en esta parte. Los apoyos están ubicados en los extremos, porque así lo hemos definido al principio. Y en la fase de depósito en almacenamiento, hemos definido que durante el almacenamiento de la viga, los apoyos están ubicados a 40 centímetros. ¿Okay? Esto, bueno, puede ser perfectamente modificable y, bueno, como vemos, tenemos libertad plena en un poco la configuración de los apoyos y de cada fase constructiva. Aquí, como ven, podemos definir la posición de los apoyos, podemos definir la posición de los apoyos temporales extremos, si queremos, y bueno, etcétera, etcétera. En este caso, para no complicar lo que sería el cálculo, pero podemos considerar la fase constructiva de transporte y la fase constructiva de apoyos temporales, ¿sí? Pero bueno, para no alargar el tema, porque esto a nivel de cálculo, bueno, habría que considerar y se generarían combinaciones y todo este tema. Pero bueno, un poco continuando con lo que sería la fase constructiva, tendríamos el hormigonado de la viga mixta. Sería al día 25. Aquí vemos, ¿ok?, cómo se coloca en verde lo que sería esta fase constructiva que corresponde al hormigonado de, bueno, la cubierta de hormigón de esta viga de puente. Donde aquí podemos nosotros indicar, por ejemplo, que esta viga va a estar apeada y que van a ser 3 apoyos, ¿ok?, para, bueno, considerar, o que seguramente en el cálculo no se consideró que trabaje con el peso propio del hormigonado de la losa, ¿ok? En este caso, bueno, podemos considerar el apeo. Aquí podemos definir los apoyos, la posición de los apoyos, 480, 480, 480, pero podemos nosotros dar algún valor en específico para considerar, bueno, alguna configuración en obra que tengamos. Aquí vemos también que para esta fase constructiva, ¿okay?, se nos generan combinaciones, bueno, en este caso casos de carga asociados a esta fase constructiva, como está el peso propio, la fase riológica, ¿sí?, y todas las combinaciones de carga en estado límite último, estado límite de servicio, que corresponden a esta fase constructiva. Perfectamente nosotros podemos ingresar aquí y modificar, ¿okay?, cada uno o quitar de esta fase cada grupo de carga, o en la parte de combinaciones modificar las combinaciones a considerar en esta fase constructiva. ¿Ok? Muy bien, luego tenemos en los apoyos finales,
¿ok? Que van a estar ubicados a 20 centímetros, la configuración tanto de casos de carga como de combinación. Podemos aquí nosotros definir un caso de carga muerta sobreimpuesta, ¿sí? Y tener también adicional un grupo, una fase de construcción asociada a la fase de servicio, ¿sí? Que muy bien pudiese estar evaluada al día 120. Entonces en esta fase, como vemos, se generarán, bueno, casos de cargas y casos o grupos de combinaciones asociados a estos casos de carga. Vale. Bueno, estoy un poco acá leyendo las preguntas para ver si las podemos ir contestando, ¿sí? En la medida que vayamos desarrollando. Ahora solo estamos definiendo las fases constructivas, ¿sí? Me han hecho una pregunta relacionada con lo que sería el pretensado de la viga. Es cierto que la viga está pretensada y, bueno, tocará definir el pretensado. Ya solo vamos a ver. Y luego también vamos a poder definir lo que sería el pretensado, que es la armadura activa, y también la armadura pasiva de los elementos. Como comenté en el principio, el flujo de trabajo lo que consiste es, en un principio, definir los elementos, definir que estén bien considerados los apoyos, luego las fases constructivas, ¿ok? Y luego de esto ya podemos generar un cálculo de esfuerzos. ¿Ok? Luego, con estos esfuerzos, en ese punto es que vamos a considerar, ¿sí? Bueno, la consideración del pretensado, si lo hubiese, en este caso sí lo hay, y lo que sería el refuerzo a través de la armadura pasiva de las diferentes secciones que tengamos. ¿Ok? Así que no se preocupen que ya lo veremos ahora en el proceso de elaboración de la viga. Muy bien, he generado una fase de servicio, ¿ok? A un tiempo, bueno, de 120 días, donde esta fase de servicio considerará una carga viva, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si quisiera ver un poco lo que sería la carga histórica, ¿sí? El análisis dependiente del tiempo, esto es un diagrama que me da el programa, un poco para visualizar esquemáticamente la respuesta de la estructura en el tiempo a medida que vamos considerando cada fase constructiva. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos desde la fase 1 a la fase 2, que sería el periodo 5, la transferencia de pretensado, que vamos a tener en principio el efecto riológico, que es lo que nos causa una curva, bueno, no un escalón recto, sino un escalón un poco curvado, en el sentido creciente vertical. Y una vez que llegamos a la fase 2, tenemos en este punto el grupo de cargas 2, ¿okay? Que sería la transferencia de ese grupo de cargas permanente 2 y la transferencia del pretensado. Y así iremos en cada una de las fases visualizando, bueno, el efecto de cada una de las cargas, en este caso de la respuesta estructural con cada fase. Ok, muy bien, ahora ya hemos definido lo que serían las fases constructivas. Ahora vamos a definir, bueno, qué casos de cargas tenemos en nuestro modelo. Nosotros vamos a poder tener aquí diferentes casos de cargas, ¿ok? Que el programa va generando automáticamente en función de las fases, como hemos visto. Aquí tenemos ya varios casos de cargas que son los que se han generado por las diferentes fases constructivas que tenemos. Pero si nosotros en dado caso queremos considerar algún grupo de carga adicional, en este caso no veo un grupo de carga asociado a servicios, un grupo de carga viva, y por ende voy a tener que definirlo, porque he definido en la fase constructiva una nueva fase que sería la fase de servicio. Entonces, como voy a tener aquí diferentes casos de cargas asociadas a las fases constructivas, ¿ok? Y lo que tenemos aquí es el grupo de carga asociado a este caso de carga, que en este caso vamos a tener grupos de cargas permanentes y grupos de carga variable. Y aquí lo que tenemos es que para el grupo de carga, lo que esté definido como LG1, se combinará con los factores de cargas permanentes asociados a 1.35, para, bueno, todo esto, lo que serían los factores de minoración de la carga permanente, favorable, desfavorable. Y cuando tenemos el grupo de cargas variables, vamos a tener LG2 para lo que sería la carga viva accidental y LG3 para lo que sería la carga de viva normal. Y aquí los coeficientes que en este caso tendríamos que utilizar o que estaría utilizando el programa para combinar. Si los quisiéramos modificar, bueno, habría que dar doble clic y modificar los parámetros
a los valores que nosotros querramos colocar. Entonces, todo lo que tengamos aquí, el eje 1, bueno, se combinará con lo que es los parámetros asociados al grupo de cargas permanente. Como no vemos un grupo de cargas asociado a la carga de servicio, tendremos que añadirlo, ¿sí? Y decirle aquí que es una carga variable, que lo combine con el grupo de carga estándar, y aquí poner el nombre asociado al grupo de cargas de servicio. Ahora, a estos grupos de cargas pudiese en este punto generar una carga asociada al caso de carga que quiero evaluar. Por ejemplo, en la fase constructiva de hormigonado de la viga mixta, sería el caso o la fase constructiva 6, yo puedo ver, o en este caso puedo definir, que sería el G6, ¿sí? Aquí, perdona, sería el caso de carga muerta sobreimpuesta, sería el caso de carga 8, pudiese aquí definir, ¿ok?, una carga permanente asociado a este grupo de carga impuesta. Por ejemplo, puede ser de menos 4 kN. En este punto visualizaría esta carga impuesta que estaría colocando, si lo coloco de esta manera, estaría colocándolo sobre todas las vigas, ¿ok? Si en dado caso quisiera colocar alguna carga puntual o distribuida o un momento puntual en algún punto en específico o algún tramo de viga, tengo aquí las opciones de fuerza puntual, momento puntual, carga uniforme y carga lineal, ¿ok? Y también puedo definir asentamientos en algún punto en específico para, bueno, poderlos definir manualmente en cada uno de los casos de carga que tengo acá. Entonces, para el caso de carga G8 asociado a la carga sobreimpuesta, a la carga muerta sobreimpuesta, estoy definiendo una carga uniforme sobre todos los elementos de 4 kN. Y para la carga o el caso de carga de servicio, voy a considerar sobre todos los elementos una carga uniforme de 12.5 kN. ¿Ok? En este caso estaría considerando estas dos cargas sobre los elementos en esta fase constructiva. Sería la fase constructiva 8, que es la carga muerta sobreimpuesta, y la fase constructiva asociada a la fase de servicio, que es la fase 9. Muy bien, entonces en este punto, ¿ok?, si tuviese que definir alguna carga puntual o uniforme en específico sobre alguno de los elementos, pudiese generarlo de esta manera. Por ejemplo, si quisiera colocar una fuerza puntual asociada a la carga muerta sobreimpuesta, puedo venir aquí y definir que quiero definir sobre el caso de carga G8, que es el caso de carga asociada a la fase de carga muerta sobreimpuesta, y decir que la quiero definir sobre el elemento 2. ¿Ok? Entonces tendría que dar clic aquí, colocar 2, decirle que el valor de la carga es de menos 15 kN y que estará ubicado en el punto medio. ¿Sí? Puedo acá indicar algún punto en específico, ¿sí?, o una posición X desde el primer punto de la viga, en este caso del elemento 2. Muy bien, en este caso la quiero definir en el punto medio. También, como lo comenté, podemos definir asentamientos diferenciales, cargas lineales, ¿ok?, sobre los elementos. En este caso, si quisiera definir una carga lineal sobre el caso de carga de servicio, y solo sobre el elemento 2 puedo generarlo de esta manera. En este caso aquí digo que sobre el elemento 2, digo que el punto inicial del elemento 2 va a tener una carga de menos 7 kN, ¿okay?, y menos 7 kN. Y aquí tendría que decir que es el valor total del elemento, ¿okay? Sería en este caso 19.6. ¿Sí? Aquí hemos definido una carga lineal sobreimpuesta. Una carga lineal sobre el caso de carga de servicio, perdón. Muy bien. Ahora lo que nos tocará es revisar el tema de las combinaciones de cargas. Ok, un poco revisando las preguntas. Muy bien, ahora el tema de las combinaciones de cargas, como vimos, ya hemos anteriormente definido las fases constructivas y todo lo asociado a los casos de cargas. Ahora tendríamos que revisar
que el programa, bueno, esté considerando todas las combinaciones asociadas a los casos de carga que ha definido y asociadas a la fase constructiva que he generado. ¿Ok? Entonces, si vengo a combinaciones, puedo visualizar acá en un principio las combinaciones para las etapas constructivas, que son las que me interesan, o en dado caso que necesite evaluar alguna combinación en específica con unos parámetros o valores que yo quiera definir, puedo definirlo a través de este punto. Aquí puedo definir en la primera parte, para cada una de las combinaciones, qué criterio seleccionar. Criterio de la norma, puedo decir que sea calculada como una envolvente o de manera lineal. ¿Okay? Estos son los criterios que se pueden escoger para lo que sería el cálculo de las combinaciones en estado límite último, en estado límite de servicio. Ahora, si quiero visualizar estas combinaciones, tendría que dar aquí a editar. Y ahora, en esta ventana, sí visualizaría las combinaciones que el programa ha generado. Entonces, esto aquí es muy interesante porque puedo visualizar para cada fase constructiva, por ejemplo, la fase de carga, la fase constructiva asociada a la transferencia de pretensado, puedo visualizar cada una de las combinaciones y para cada combinación visualizar los casos de carga que está considerando. Además, si quisiera añadir un caso de carga en específico de cualquier combinación, pudiese añadirlo a través de la ventana que tengo aquí a la derecha, que es la que tiene todos los casos de cargas que están definidos en todas las fases constructivas. Entonces, como vemos, en cada fase constructiva, el programa me ha calculado los estados límites asociados a los estados límites últimos, estados límites de servicio, y a su vez me ha seleccionado los casos de cargas asociados a estas fases constructivas. ¿Okay? Como vemos aquí, a medida que voy añadiendo fases, él va añadiendo el programa los diferentes casos asociados a, bueno, la fase constructiva en la que me encuentre. ¿Okay? En este caso, apoyos finales, va añadiendo los diferentes casos de cargas, ¿okay? Fase de servicio y fase de finalización de la vida útil del proyecto. Ok, ahora, si me pongo a detallar un poco, observo que en la fase de servicio hemos generado un caso de carga asociado a servicio que no lo tiene incluido. ¿Okay? Como lo he generado manualmente, habrá que, bueno, incluirlo dentro de las combinaciones que el programa me ha generado automáticamente. Entonces, como quiero incluir ese caso de carga de servicio que lo tengo aquí, en todas las combinaciones desde la fase de servicio, ¿okay? Hasta la finalización de la vida útil de la estructura, entonces tendré que, bueno, seleccionar todas las fases constructivas o todos los estados límites asociados, bueno, al momento en el que entra a actuar esta carga de servicio y venir aquí a esta pestaña, seleccionar el grupo de cargas de servicios e incluirlo en esta otra. Entonces aquí, ahora sí vamos a tener para cada una de las combinaciones, como vemos aquí, el caso de cargas asociado a servicios. ¿Ok? Entonces ahora, como ya lo tenemos incluido, podemos bueno, generar adecuadamente todas las fases constructivas considerando todos los casos de carga que queramos definir. Un poco por comentar, este coeficiente de aquí es un coeficiente que multiplica, ¿ok?, el valor de caso de carga que estemos considerando. ¿Ok? Podemos confundirnos y pensar que estos son los valores o este valor pudiese ser el 1.35 y el 1.5 asociado a carga permanente y carga variable, ¿ok? Pero no necesariamente tendría que ser así porque ya el programa lo está englobando dentro de un grupo de carga, ¿sí? El programa, todo lo que se encuentre en el eje 1 lo combinará con 1.35 y todo lo que se encuentre en el eje 3 lo combinará con, bueno, asociado a las coeficientes de carga viva. Entonces esto bastará con dejarlo en 1 porque el programa ya está considerando indirectamente, con la definición que ya hemos hecho anteriormente, esos coeficientes asociados a las combinaciones. Muy bien. Ahora, si damos a aceptar, ya hemos definido las combinaciones, las fases constructivas y todo lo que tendría que todo lo que tendría que ver con las propiedades geométricas de la sección. Ahora, lo que nos quedaría por definir, si hubiese que definirlo en el proyecto, sería el diseño de los cordones. ¿Okay? Si nuestro proyecto tiene pretensado, bueno, en este punto es en el que tenemos que definir
el diseño de los cordones. Entonces, antes de calcular, tendremos que ir a diseño de cordones. Y en este punto es donde nosotros vamos a definir que la viga prefabricada, bueno, tiene cordones pretensados. Entonces, el programa va a abrir un módulo, ¿sí?, que es el módulo que utilizan para, bueno, definir todo el apartado de cordones. En este módulo, como vemos, se ha abierto una nueva ventana. Es el módulo en el donde nosotros tendremos que venir aquí a cordones y decirle que, bueno, me visualice en un principio la viga que voy a analizar, porque puedo tener varias vigas y en cada una de las vigas las voy a poder visualizar de esta manera. Ok, un poco por comentar. Anteriormente el programa me mostraba lo que serían las fases de construcción en este análisis dependiente del tiempo. ¿Okay? Un esquema que el programa realiza en función de las fases constructivas. Además, en este punto nosotros vamos a poder definirles al programa unidades. ¿Ok? Eso es un programa abierto en este sentido. Vamos a poder definirles cualquier tipo de unidades que queramos considerar en el proyecto a nivel, bueno, unidades principal, unidades a nivel de material, ¿ok?, o unidades a nivel de reporte de resultados. Esto, como ven, es un poco, bueno, abierto en este sentido, que podemos considerar las unidades para los diferentes procesos que estemos realizando en el proyecto. También vamos a poder definir los parámetros de la normativa. ¿Okay? El programa agrupa por capítulo, ¿sí?, la normativa que estemos seleccionando, y por cada capítulo nos dirá, bueno, en principio nos aparecerán los parámetros que por defecto escoge de la normativa en función del capítulo, ¿ok? Pero vamos a poder, bueno, editar cada uno de los parámetros, ¿sí? En dado caso necesitamos modificarlos, ¿ok? Como vemos aquí, por cada capítulo, soy bastante organizado, nos da los parámetros o los coeficientes asociados a los subcapítulos de, bueno, de la normativa, que en este caso es el Eurocódigo. Si necesitamos modificarlos, bueno, modificaríamos estos parámetros. Como ven aquí, todos los parámetros utilizados para el cálculo pueden ser modificados. Ok, también vamos a tener, bueno, todo el tema de definición de materiales, ¿sí? En este punto, bueno, podemos definir para el material del cordón, poder visualizar o editar los parámetros asociados al cordón que vamos a utilizar. Ahora sí, bueno, vamos a pasar a lo que sería el diseño del cordón. Para diseñar el cordón tendremos que ir a este apartado de diseño de cordones, ¿sí? Y, bueno, visualizar, podemos visualizar la viga de esta manera o visualizarla a nivel seccional. ¿Ok? Si quisiera, como tengo una sola sección, puedo visualizarla a nivel seccional y decirle al programa que quiero que me genere un pretensado en línea. ¿Ok? Un pretensado lineal. Entonces, en este punto, el programa me ha generado un grupo 1 de cordones, ¿ok?, en el cual, bueno, me permitirá definirle un tipo de material, que es el material y el diámetro, en este caso, del cordón, que puede ser perfectamente editado, ¿ok?, en función, bueno, de la biblioteca que tiene el programa. Y esto también podemos generar un material en específico editando cualquiera de los que tengamos aquí. ¿Ok? Podemos visualizar los diferentes diagramas de tensión de formación, diagrama de relajación del cordón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también, bueno, nos permitirá definir lo que sería la tensión inicial del cordón y el valor límite de tensión de la sección. Luego, hemos definido el cordón, pero no la ubicación. Entonces tendremos que ubicar estos cordones y lo tendremos que hacer a través de esta pestaña de grupo de pretensado, en la que definiremos, ¿ok?, el cordón a través de sus vértices. El programa, bueno, nos dará el nombre de los vértices, ¿ok?, y nosotros aquí marcaremos un punto de referencia y indicaremos acá las dimensiones de, bueno, las distancias relativas con respecto a ese punto de referencia. En este caso podemos definir, por ejemplo, que esto se encuentra ubicado a 50 y que en este caso no son 2 sino son 3, ¿ok?, el primer grupo. Y luego pudiésemos pasar a un tercer grupo, a un segundo grupo, perdón, creando un grupo nuevo, manteniendo el diámetro del cordón y diciéndole ahora al programa que este grupo no estará a 50 sino a 100 y que estará formado por 2 cordones. ¿Ok? Por ejemplo, podemos definirlo de esta manera. Pudiésemos plantear también, si en dado caso, como ven es bastante abierto, un tercer grupo y decir
que estos son 150 y tener, bueno, un esquema, el esquema que querramos a nivel de definición de pretensado. Perfecto. Ahora, en este punto ya hemos definido un pretensado a nivel de material y de posición, así que pudiésemos decir que a nivel de pretensado ya lo tenemos definido. También podemos tener un esquema tridimensional de la viga y visualizar cómo tenemos definido el pretensado. ¿Okay? Si el pretensado, bueno, o si fuera un trazado curvo, pudiésemos en este punto tener una idea de cómo va el pretensado en la viga. ¿Okay? Bastante interesante porque, bueno, podemos visualizar aquí el esquema general de la geometría de la viga con lo que sería la posición del pretensado o de las barras, de los cordones asociados al pretensado. Muy bien, entonces en este punto ya hemos generado lo que sería la definición de los cordones de pretensado y pudiésemos ahora pasar a lo que sería el cálculo. Cerramos esta ventana, ¿ok? Y luego, como ya hemos definido las cargas y hemos definido ya la fase de pretensado, lo que quedaría sería calcular nuestra viga. Entonces, una vez definido todo esto, bueno, pasaremos a lo que sería el cálculo y el programa, bueno, realizará el análisis considerando cada fase constructiva y considerando a su vez el efecto riológico que se genera, bueno, considerando la afluencia del hormigón. Y bueno, esto un poco, con esto tendremos una idea un poco del comportamiento que tiene la viga con todos estos parámetros definidos. Muy bien, como ven aquí, bastante rápido, porque hemos definido, bueno, un ejemplo, bueno, sencillo, ¿ok? Pero por lo general no suele demorar mucho. Ahora hemos generado el cálculo. El programa ha considerado en el cálculo el pretensado y todas las combinaciones y grupos de carga que hemos tenido. Ahora nos sale aquí una pestaña de resultados, ¿ok? Entonces en esta pestaña tenemos reacciones, ¿ok? Reacciones de una etapa constructiva y de un caso de carga en específico. Nosotros podemos movernos en cada etapa constructiva que hemos generado y visualizar, por ejemplo, para el caso de carga muerta sobre impuesto, y para un grupo de carga en específico, cómo o cuáles serían las reacciones asociadas a este caso de carga, ¿sí? O de esta etapa constructiva. Pudiésemos ver también deformaciones. Deformaciones, por ejemplo, asociadas a la transferencia del pretensado. ¿Okay? Como vemos aquí, vemos una contraflecha, bueno, causante del efecto del pretensado. Entonces, claramente podemos aquí ver la flecha que se genera, en este caso para la combinación, en este caso sería para la combinación de estado límite último, ¿okay? Y también pudiésemos evaluar, por ejemplo, o visualizar lo que serían los esfuerzos que se generan en cada una de estas etapas. ¿Okay? En la etapa, por ejemplo, de fase de servicio, pudiésemos visualizar lo que sería las combinaciones asociadas a estado límite de servicio. ¿Okay? Como son envolventes, ¿sí? Vemos las máximas y los mínimos. Podemos ver aquí tanto momentos como cortantes o axiles, ¿sí? El axil causado por el pretensado, y bueno, tener una idea del comportamiento a nivel de esfuerzos de la sección. Ok, entonces, como vemos, ya hemos definido lo que sería el pretensado, cargas, y ahora estamos visualizando esfuerzos, ¿sí? Pero en este punto todavía no sabemos si nuestra sección cumple. ¿Okay? Entonces lo que tendríamos que realizar ahora sería el diseño de la sección. Entonces pasaríamos a definir los datos, ¿okay? A considerar dentro de la verificación, vamos a decir que en estado límite último nos verifique lo que sería la capacidad de, bueno, la interacción entre el axil y el momento, que nos verifique el cortante, la torsión, la interacción, en estado límite de servicio que nos verifique la tensión y la fisura, y esto, bueno, son parámetros a nivel de detallado, bueno, en este caso no me interesa que lo verifique, y lo que sería la distribución de momentos, que el programa puede realizar las verificaciones asociadas a este punto, ¿no? Aquí consideraremos, bueno, la ubicación un poco asociada al entorno de exposición del hormigón, ¿no? Poco los cloruros, carbonatación, que nos definirán, bueno, esos parámetros para considerar los cálculos de fisura y, bueno, de tensión. Ahora, en este punto, ya si hemos definido todo esto, tendríamos que pasar la definición de la armadura. ¿Okay? En la definición de la armadura, ¿okay? El programa nos mostrará las diferentes secciones que tenemos, ¿okay?
Y en este punto nosotros vamos a tener que definir la armadura pasiva de la sección. Esa armadura, bueno, que nos permitirá a nosotros, bueno, tener, bueno, soportar el cortante, soportar lo que sería el efecto de fisuración o de agrietamiento, o bueno, las diferentes armaduras pasivas que se colocan en los diferentes puntos de la viga. Entonces, en este punto, como tenemos una sola sección, podemos seleccionar la sección directamente, se nos abre lo que sería el editor de refuerzo, y aquí, como es una viga compuesta, no nos aparece, ¿ok? Tendríamos que definir manualmente la ubicación de la armadura, ¿okay? Y pudiésemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos definir una armadura longitudinal en el elemento, una nueva, que sería una nueva considerando los bordes de los elementos, ¿ok? Y aquí definir, bueno, la armadura longitudinal en función, bueno, de ubicarla sencillamente, ¿no? Podemos también considerar una armadura longitudinal en todos los bordes, ¿ok? Por ejemplo esta, ¿sí? Y luego, bueno, generar un estribo asociada, bueno, el estribo que haya que definir para este tipo de armadura. Claro, como este tema suele llevar un poco de tiempo a nivel de detallado y como no tenemos una plantilla, yo por acá tengo un ejercicio, ¿ok? Donde sí tengo ya definido ese refuerzo. Entonces, como vemos, ¿ok? Tenemos aquí una viga a la cual se le han definido armadura longitudinal y armadura transversal a nivel de estribos y barras longitudinales, ¿ok? En este caso, bueno, tenemos dos estribos, como vemos podemos definir, ver las diferentes geometrías, todo esto lo podemos generar desde un DXF o traérnoslo, o podemos generarlo manualmente aquí. Tenemos lo que sería la armadura longitudinal, podemos visualizar, ver cada una de las barras, colocarlas manualmente en función de las coordenadas, ¿ok? Y además, dependiendo del tipo de viga, o también si nosotros solemos trabajar con un tipo de viga, podemos generar plantillas. Plantillas que ya tienen una tipología, una geometría de armado, ¿ok? Que sería solo cuestión de que el programa reconozca la viga, ¿ok? Y genere el armado asociado a, bueno, a este tipo de viga según la plantilla que tengamos. Muy bien, como ya aquí está definida la armadura, bueno, tendríamos en este caso, en este ejemplo, como ven, hemos definido una viga en varios tramos, ¿ok? Una viga sencilla, apoyada, biapoyada en este caso, pero en los apoyos tiene lo que sería el tramo macizo, que bueno, consideraría un caso un poco más real, ¿no? De la consideración del efecto del cortante o bueno, un poco lo que serían las fases constructivas también, el tema de colocación de estribos aquí, podemos considerar todo ese tema en este apartado de armadura. Bueno, aquí esta sección está armada de esta manera, ¿sí? También tenemos diferentes plantillas con las cuales vamos a poder definir la armadura rápidamente en este tipo de secciones. Ok, luego de esto, ¿sí? Pasaríamos a lo que sería la definición. Vale, luego de esto, ya habiendo definido la armadura, ahora sí lo que quedaría es realizar el cálculo de la estructura, ¿ok? Realizando el cálculo de la estructura, pudiésemos visualizar, bueno, todo el tema de deformaciones y redistribución de momentos o causados por la armadura que estamos definiendo. Ok, entonces bueno, igualmente tengo aquí otros problemas preparados, un poco para mostrar estos casos. Entonces, por ejemplo, este caso es una viga que es igual, es un poco parecida a la que estamos definiendo, pero no es compuesta, es una viga prefabricada, ¿ok? Continua, bueno, continua me refiero a que no es hormigonada en varias fases. Y en este punto en armadura, ¿ok? Se ha definido una armadura, o sea, de la siguiente manera, ¿ok? Como vemos aquí, con varias disposiciones de estribos, ¿sí?
armadura longitudinal colocada, bueno, en función de las coordenadas, pero bueno, se ha hecho una disposición de la armadura, ¿ok? Y luego de haber calculado, bueno, ya tendríamos, como les comentaba, todo lo que sería a la redistribución. En este caso no evaluamos la redistribución, ¿ok? Bueno, el programa, con la armadura, como les comentaba, la armadura planteada calcula una redistribución de momento en función de la fisuración, pero no realiza la verificación, ¿ok? Calcula la redistribución, pero no hemos indicado que realice la verificación. Luego pasaríamos a lo que serían los resultados. Cuando le damos clic a resultados, el programa automáticamente genera el cálculo. Y aquí es donde nos va a indicar si la geometría que hemos planteado con el refuerzo y las cargas que estamos considerando cumplen o no con las verificaciones de la normativa. Entonces, en principio nos sale un resumen, ¿ok?, de todas esas verificaciones que realiza el programa en función de las normativas que hemos elegido y en función del estado límite que estemos evaluando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos aparecen las verificaciones que ha realizado y como vemos, para la condición más desfavorable, los elementos que hemos planteado cumplen, ¿ok? Cumplen a nivel de interacción de axil momento, a nivel de cortante, a nivel de torsión de interacción, está al 100%, está bastante óptimo o al límite, ¿ok? Y el ancho de fisura, bueno, no cumple. Y aquí podemos, por ejemplo, visualizar, ¿ok?, en resumen, que al finalizar la vida útil del elemento, ¿ok?, no se cumple la verificación, que sería el ancho de fisura. Nos indica un poco acá, este sería un poco el resumen de resultados. Nos indica la posición de las armaduras, nos indica las zonas de armado, pero si nos vamos aquí a verificación de sección, vemos punto a punto las verificaciones que está realizando el programa y las advertencias, o en este caso, si hay que modificar algo o si algo no cumple, nos los dice el programa. ¿Okay? En este caso, nos dice que hay algunos puntos de advertencia, donde, por ejemplo, la sección, el tema del ancho de fisura nos indica que la sección a verificar está localizada en la zona del anclaje. ¿Ok? Porque hemos indicado en datos, si no me equivoco, en armadura, aquí la posición a verificar. Aquí nosotros indicamos qué secciones, ¿ok?, queremos que el programa tome como sección a verificar. Entonces acá en resultados nos está indicando que la sección que estamos considerando en la verificación se encuentra en uno de los anclajes. Ok, entonces yendo acá al punto de verificación de sección, podemos visualizar, ok, en cada una de las verificaciones, como vemos acá, y en cada una de las combinaciones, si, en este caso las combinaciones más favorables, si cumple o no con los criterios de la normativa. ¿Ok? Como vemos, el programa en este caso sí nos da un resumen, en este caso, bueno, bastante específico, ¿ok?, de las secciones que estamos considerando, de las combinaciones a evaluar y las combinaciones, en este caso para cada estado límite que está considerando el programa, y si cumple o no para cada fase constructiva. En este caso nos irá diciendo advertencias o inconformidades asociadas, bueno, a alguna falta de criterio o algún punto que no quede claramente cubierto por la normativa. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en este punto es donde el ancho de fisura no cumple. Entonces, bueno, pudiésemos en este punto ver bajo qué estado límite no cumple, ¿ok? Y, bueno, tomar las medidas necesarias para solucionar esto, ¿no? Luego, en este punto ya podemos dar por verificada nuestra sección, ¿sí? Bueno, me faltaba por comentar, acá arriba podemos visualizar los puntos donde se generan los porcentajes máximos. En este caso, si quiero ver dónde se genera el porcentaje máximo de cortante, le doy acá arriba y él me indica acá que en este punto es donde, de las secciones que he marcado verificar, es donde se genera el máximo cortante. A nivel de torsión igual, ¿sí?, la interacción, lo que serían los límites de tensión, el ancho de fisura, ¿sí?, aquí es donde tenemos el fallo. También tenemos la interacción de axil y momentos. Y bueno, una manera general sería que nos indique el punto de falla máximo. En este caso nos indica el punto de falla por ancho de fisura.
Muy bien, ya teniendo estos resultados, cumpliendo con la normativa, pudiésemos pasar a lo que sería el reporte de resultados. ¿Ok? Entonces, en el reporte de resultados tenemos varios informes. El informe estándar, ¿sí? Que es un informe, bueno, con un resumen de la información, y tenemos el informe detallado. En este informe detallado podemos seleccionar, ¿ok? Acá a la derecha, qué información queremos que nos aparezca en el informe a nivel de combinación en específico o fase constructiva a evaluar, o queremos que nos salgan valores de rigidez o los valores no conformes, etcétera, etcétera. Tenemos en esta ventana la posibilidad de elegir qué queremos que aparezca en el informe. Entonces, como comentaba, este informe ya es un informe más detallado, donde sí nos aparece información bastante clara del proyecto que estemos considerando acá en el modelo. Están los diagramas de interacción, ¿ok? Todo el tema de las fases constructivas, las verificaciones en cada fase. Y bueno, yo creo que en este punto ya tendríamos, si la viga cumple, bueno, el reporte y los resultados de este cálculo del proyecto. Ya con esto pudiésemos imprimir o guardar en un formato Word, ¿ok? Y tenerlo para poderlo editar. Bueno, yo creo que ya con esto, como vimos, que lo comenté al principio, abarcamos la hora dedicada al cálculo de este ejercicio. Me hubiese gustado, bueno, poder mostrar rápidamente lo que sería una viga de hormigón, pero igual lo comento muy rápido. La viga de hormigón, la diferencia es que no tenemos fases constructivas, ¿ok? Porque se hormigona en situ, ¿sí? Directamente. Y pasaríamos, tampoco podemos definir lo que serían las fases de pretensado. Y lo que tendríamos que hacer directamente después de haber definido las cargas es pasar al diseño de la armadura. ¿Ok? Pasaríamos a tener un flujo de trabajo en el que definimos elementos, cargas, ¿sí? Y luego una armadura con la cual vamos a verificar si esta armadura cumple o no con las cargas que estamos colocando. Eso sería básicamente la diferencia con un ejercicio realizado de hormigón prefabricado con varias vigas compuestas o elementos compuestos, en el que aquí sí consideramos fases constructivas, consideramos fases de pretensado, y bueno, podemos generar a nivel de detallado la armadura de la armadura activa, en este caso la armadura del pretensado, y la armadura pasiva, que sería la armadura del, bueno, de los estribos y la armadura longitudinal de las secciones. Y luego, bueno, generar un reporte. Yo creo que con esto quedaría cubierto por los tiempos que tenemos este webinar bueno, de un poco ilustrar cómo se realizaría un proyecto de una viga prefabricada, de hormigón pretensado en este caso, con diferentes fases de hormigonado. Ahora, bueno, pudiésemos tener una fase de preguntas y aclarar esas dudas que hayan quedado en el aire. Vamos un poco a ver acá las preguntas. Y vale, nos quedan un par de minutos. Vamos a ver qué podemos considerar para responder. Y si queda alguna pregunta en el aire, no se preocupen, que la responderemos al correo que han dado en el registro. Y bueno, no quedará ninguna pregunta sin responder. Aquí un poco las preguntas. Es un poco sobre el tema de la vida útil de la estructura, que ya lo comentaba. Pueden considerar perfectamente 50 años o 100 años, dependiendo del nivel de, bueno, sí, el nivel de importancia de la estructura, que creo que por aquí va el tema. Y luego, bueno, si hay que considerar el pretensado, como vimos, podemos considerar pretensados lineales o pretensados, en este caso pretensados o trazados curvos causados por el posttensado en el proyecto de la viga pretensada. Bueno, muy bien, yo creo que con esto ya quedaríamos listos por este webinar. Y bueno, quedaría de otra que agradecerles la asistencia
Y si tienen alguna consulta, ok, pongo la presentación final del pasado webinar. Nos las pueden realizar a través de soporte-cálculo@construsoft.com. Okay, agradecerle también a Alejandro por habernos dejado participar en colaboración con la asociación Andese en esta clase práctica del software Idea Estática Concrete and Pre-Stressing. Bueno, muchas gracias por haber asistido y estaremos en contacto en los próximos webinares. Saludos, hasta luego.